gracias a todos por su asistencia. Les damos la bienvenida en este nuestro segundo día de la Semana Nacional del EPOC. Como ustedes bien saben, este 16 de noviembre conmemoramos el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Este año tenemos el lema precisamente de Tus pulmones para la vida, que es un lema que saca precisamente la iniciativa global de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conmemorando este día desde prácticamente el año 2002. Es por ello que en este segundo día nuestra Sociedad de Neumología y Cirugía de Tórax ha organizado una serie de pláticas de alto nivel, como ustedes pueden ver en su pantalla, y con grandes ponentes. Primero vamos a presentar, para mí es un gusto presentar a la doctora Alejandra Ramírez Venegas, una doctora que ha trabajado muchísimo la parte de EPOC en los pacientes específicamente con biomasa, por supuesto que también con tabaquismo. Ella es investigadora del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ella tiene una maestría en Ciencias Médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente ella es parte del Sistema Nacional de Investigadores, SNI 2. Entonces, para nosotros es un gusto tenerla aquí. Y ella nos va a hablar precisamente acerca de imagen de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica por humo de leña. Esa va a ser nuestra primera plática. Entonces, para que aprovechemos mucho no solamente lo que nos trae, sino toda la experiencia que tiene. Posteriormente, nuestra segunda plática va a estar a cargo del doctor Rafael Hernández Centeno, que nos va a hablar acerca de un tema que cada vez resulta de mayor importancia, que es este nuevo término que le llamamos PRIS, acerca de estas personas, sujetos que tienen una espirometría con una relación normal, pero ya sea con un volumen expiratorio forzado al primer segundo o capacidad vital forzada baja. También para mí es un gusto presentar al doctor Rafael. Él es neumólogo, tiene la alta especialidad en EPOC y Fisiología de la Vía Aérea por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. También cuenta con maestría en Ciencias Médicas por el Instituto Nacional de Nutrición. Él realizó un fellow en Montreal, Canadá, por la Universidad de McGill. Y él también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, el SNI 1, y actualmente funge como jefe de la clínica de EPOC del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y por último, tendremos también para mí un gusto presentar al doctor Rogelio García Torrentera. Él nos hablará acerca precisamente del rol que juega la triple terapia en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una elección poderosa. Y el doctor Rogelio García Torrentera, como ustedes pueden ver, también es neumólogo, él también es médico internista, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se encuentra adscrito al servicio de urgencias en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Él es profesor del curso de alta especialidad de Fisiología y Terapia Respiratoria del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y jefe de la sección de terapia respiratoria. Entonces, como ustedes pueden ver, pues tenemos 3 excelentes ponentes con 3 pláticas muy interesantes y pues para no ya tomar más tiempo y poder disfrutar de las pláticas y tener al final un tiempo de plática y conversatorio sobre algunas preguntas que surjan, le doy la palabra a la doctora Alejandra. Muchas gracias por esta invitación por parte de la sociedad. Gracias, Ireri. Y pues bueno, vamos a empezar pues con este tema que yo espero que sea realmente de pues mucho interés para ustedes. Espérenme tantito que se me desacomodó la plática en esto de ir y venir. Pues es un tema que a mí me ha apasionado desde que pues terminé la residencia, hablar de las pacientes de humo de leña. Y yo dije, bueno, ¿qué les traigo para esto que el doctor Hernández me pidió que preparara? Realmente, pues voy a hacer una historia que al final espero que nos quede claro cómo es la imagen, sobre todo tomográfica de los pacientes de EPOC por leña. No voy a hablar de todo lo que implican estos pacientes en cuanto a diferentes imágenes, sino quiero, pues con esta agenda que les traigo,
pues hacer una historia de lo que ha pasado con nuestros pacientes y también en relación a lo que ha pasado actualmente con la fenotipificación de la EPOC por imagen en los últimos años. Es así que esa es la primera parte que voy a tocar. Después me voy a parar para seguir con el conocimiento de la EPOC por humo de leña en su expresión clínica, histológica y funcional, y para acabar con la fenotipificación actual por imagen de la EPOC por humo de leña con unos casos que les quiero presentar. Bueno, para empezar, ¿qué tenemos en mente antes de hablar de la imagen para el diagnóstico de la EPOC? Pues ha pasado mucho tiempo desde el año 2002 que salieron las guías GOLD, 2020 hasta la actualidad 2020, pues siempre pensar el diagnóstico de la EPOC es por espirometría, el famoso corte de la relación FEV1 capacidad vital para determinar también obstrucción, el diagnóstico a partir de los 40 años y la espirometría como vital aún antes de los síntomas para hacer el diagnóstico. Eso fue durante todas estas 2 décadas. Sin embargo, hay que resaltar que en los últimos años la tomografía está jugando un papel muy importante y así como para hablar de la epidemiología del EPOC vinieron los grandes estudios como el platino, el BOLD, haciendo precisamente espirometrías, pues las grandes cortes, como por ejemplo la del COPD gene, de Spironix, han permitido ahora entender mucho más el papel de la EPOC en sus estadios iniciales y, por supuesto, aunado a usar nuevas técnicas para las tomografías con software más sofisticados, rápidos, que evalúan el parénquima pulmonar y la vía aérea. Es así que ahora pues podemos saber que los pacientes pueden aún no tener obstrucción y tener síntomas y tener ciertas pues desenlaces importantes. Esto nos lo mostró el estudio de el doctor Juan Pablo de Torres en el 2017, en donde incluyó un grupo como de 115 pacientes, y ustedes pueden ver que no tienen obstrucción los pacientes con enfisema y sin enfisema por tomografía, pero cuando vemos los desenlaces o, bueno, las mediciones que tenían estos pacientes, los pacientes con enfisema tenían una mayor proporción disminuida la difusión de monóxido de carbono, la saturación en reposo también estaba más disminuida, también al final de la caminata, y por supuesto variables como el CAT en relación al puntaje y exacerbaciones que en comparación con los que no tenían enfisema. Han venido muchos estudios y lo importante, muchos del COPD gene, hablando de la tomografía, de la importancia de la tomografía, y aquí resalta que sobre todo la evaluación del enfisema puede ser muy importante aún si los pacientes no tengan obstrucción. Cabe resaltar que hoy sabemos mucho de enfisema a través de tomografía, pero faltaba algo que no se había podido evaluar adecuadamente a través de la tomografía, y era precisamente la vía aérea pequeña, porque si bien sabemos que cuando hablamos de atrapamiento aéreo pensamos en vía aérea pequeña, el atrapamiento de aéreo puede ser también por enfisema. De tal manera que más recientemente, pues tenemos algo que se conoce como en inglés PRM o mapeo de rastreo paramétrico. ¿Y qué es lo interesante de estas nuevas técnicas y que se han estado utilizando ya desde pues hace pues más de 7 u 8 años y sobre todo en el estudio de COPD gene? Esto es la reconstrucción volumétrica que permite, por un lado, tener la disección del parénquima normal en verde, la vía aérea pequeña en amarillo y el enfisema en rojo. ¿Y cómo se puede determinar esto? Aquí lo que resalta más llamativo es precisamente la vía aérea pequeña. ¿Cómo se puede hacer esto? Esto se hace a través de una forma dinámica. Ustedes pueden ver del lado derecho esto que dice Image Matching, que lo que se hace es parear los voxeles de la fase inspiratoria, ¿sí?
que son de menos 950, con los voxeles de la fase expiratoria de menos 850, que son los de atrapamiento aéreo. Entonces, esto es una parte funcional, dinámica, que al final de cuentas lo que permite es disecar, o por decirlo así, la vía aérea pequeña, y entonces sí tener una medición pues muy precisa de que lo que evaluamos es cuando evaluamos atrapamiento aéreo, que sea de vía aérea pequeña y no dado por enfisema. Y esto, este mapeo de rastreo paramétrico, pues da una firma única como biomarcador de imagen, ¿sí? Tanto para diagnóstico y progresión de la enfermedad. Y normalmente ustedes pueden ver estas siglas en inglés PRM, y esta imagen que yo les estoy mostrando, cómo pueden en una única imagen tener a un paciente con la evaluación de tanto el enfisema como la vía aérea pequeña y como el parénquima. Vean cómo, por ejemplo, en esta evaluación de 4 sujetos con diferentes grados de EPOC, aquí si nosotros vemos la imagen de inspiración y expiración, quizá no nos diga mucho, pero cuando ya vemos el mapeo paramétrico, podemos ver la diferencia del sujeto A, que es un sujeto sano, y cómo progresivamente van cambiando los colores, en donde al principio en el sujeto B y C, que están en medio, ¿sí? Podemos tener más al principio enfermedad de la vía aérea pequeña con un BF1 del 55%, ¿sí? Y como el sujeto C tiene más enfisema que se empieza a mezclar con estas tonalidades rojas, pero también sigue habiendo esto que es el PRM de FSAD, que son las siglas en inglés de enfermedad de la vía aérea pequeña funcional. Y ya al final podemos ver en el sujeto de un GOLD 4, donde prácticamente desapareció el parénquima pulmonar sano y queda mucho enfisema y mucho atrapamiento aéreo. Entonces, esto pues es muy importante para entender cómo actualmente se está evaluando la vía aérea. Vamos a quedarnos aquí para irnos ahora hacia los avances en el conocimiento de la EPOC por leña en los últimos 20 años, hablando de la expresión temprana de la enfermedad y la expresión clínica y funcional de la enfermedad. Pues primero, saber que la EPOC puede ser una enfermedad temprana porque pues desde un inicio nuestros pacientes o nuestras mujeres tienen desde chicas infecciones bronquiales recurrentes que va a ocasionar cambios en la estructura y función de las paredes de la vía aérea durante la infancia, y esto las va a predisponer para la vida adulta a tener un fenotipo que se podría hablar de predominio de la vía aérea. Si nosotros vemos lo que pasa en una mujer que se expone a biomasa desde el nacimiento, va a tener infecciones respiratorias agudas en un principio, luego puede tener neumonía si no sucumbe, ¿sí? Quizá después asma, y esto va a hacer que la función pulmonar de estas personas no lleguen a lo máximo que deberían de tener si tienen esa predisposición, ¿sí? Y tener una función pulmonar más baja. Pero eso es en la parte todavía donde, pues, la manifestación temprana. Pero ¿qué de la expresión clínica, como sería la bronquitis crónica de cuando nosotros pensamos en humo de leña? ¿Qué es lo que les pasa a estas mujeres? Si nosotros vemos a un paciente, vean, con un BF1, a una mujer o de biomasa con un BF1 del 65%, este estudio que lo publicamos en el 2014, precisamente mujeres pareadas por edad y sexo, mismo edad y mismo BF1, vean cómo son muy sintomáticas las de biomasa. Vean ustedes el St. George con 46 puntos, acuérdense que entre más alto está peor, y las de tabaco con ese mismo BF1 tienen un St. George bastante adecuado, 26. Hay 14 puntos de diferencia. Nuestras mujeres son muy, muy sintomáticas y con una repercusión en la calidad de vida. Pero eso es ya cuando tienen enfermedad. ¿Qué tal cuando solamente tienen síntomas? Este estudio que lo publicamos en el 2018 fue de una evaluación de mujeres de los pueblos de la Jusco que se exponían a la leña, ¿sí? Y si ven del lado izquierdo que tenemos la función pulmonar, estas mujeres tenían una función pulmonar bastante adecuada, 100%,
pero de acuerdo al número de humos leñas, tenían todas síntomas, o sea, de 1 a 199 horas en azul, o más de 200, tos, flemas, silbidos, disnea. ¿Cuántas de estas pacientes pueden tener ya la enfermedad? ¿Es una EPOC temprana, un GOLD o clasificado como PRIPS? Y si nosotros nos vamos a entender lo de los síntomas, que también últimamente se está hablando más de la importancia de los síntomas, pues hay diferentes publicaciones. Una de ellas resalta, la de Rodríguez Roicín, cómo da la importancia a los síntomas aún con espirometría normal, el famoso GOL que se fue, que se dejó de ver, y donde al final de cuentas dicen, ok, esto está hablando de los pacientes de tabaco, pero dicen los pacientes con síntomas respiratorios sin limitación en el flujo aéreo tienen hallazgos consistentes con grandes anormalidades de la vía aérea y que van a experimentar pues grandes usos de recursos de salud. Y aquí están hablando de las de tabaco, pero yo creo que esto se aplica mucho más a nuestros pacientes de humo de leña. Si nosotros vemos el espectro de la EPOC actual, esta es una publicación precisamente hablando de la imagen de todo lo que implica la EPOC actualmente. Yo le quise meter la parte del espectro sobre biomasa. ¿Dónde están nuestros pacientes de biomasa? Nosotros podríamos ver que podrían ser los pacientes que estén en más hacia el círculo izquierdo con el famoso GOLD 0, PRIMS o GOLD 1, y los de tabaco no es que no puedan tener lo otro, pero se acercan más hacia los niveles más avanzados de EPOC. Van a ver por qué todo esto se los traigo, y dice, bueno, la doctora va a hablar de la imagen o qué, ¿sí? Y bueno, nosotros estamos entendiendo que la espirometría, nuestros pacientes pueden no tener daño en la espirometría, pero entonces, ¿dónde está el daño? Y lo que sí sabemos es que ahora hay una disfunción de la vía aérea pequeña. Esto lo podemos ver histológicamente por los estudios de autopsia publicados por la doctora Rivera, en donde mujeres con EPOC por biomasa presentan más fibrosis peribronquiolar. En cambio, los pacientes con tabaco, las mujeres con tabaco, más enfisema. Y esta imagen también de la doctora de cortesía nos las dio, nos las prestó, pues vean ustedes los diferentes grados de severidad de lo que es el remodelamiento de la vía aérea pequeña, la figura 4, con más remodelamiento. Esto es a nivel histológico, pero a nivel funcional sabemos hoy por hoy que hay una enfermedad de la vía aérea pequeña, aún en estadios tempranos, como lo tenemos en esta publicación de Chao, en donde los pacientes aquí tenemos 4 grupos de pacientes: biomasa normal, o sea, sin daño pulmonar; biomasa con EPOC, y CSCOPD, fumadores con EPOC, y los normales más con fumadores sin obstrucción, con una función pulmonar muy buena. Pero aquí están comentando cómo ya hay una disminución en la función pulmonar, pero sobre todo en los pacientes que tienen todavía no daño por espirometría, y las mujeres con EPOC por biomasa. De tal manera que esta es una forma de mostrar que sí hay daño en la vía aérea pequeña. Pero también, más recientemente, por oscilometría se sabe que esto está ocasionando en estas mujeres, ¿sí? R5, que evalúa precisamente la vía aérea pequeña en este estudio, muestra cómo las mujeres con biomasa tienen un incremento muy importante. Sí la tienen los de tabaco, pero más las de biomasa. Y esto también nosotros ya lo vimos, ya lo estamos reportando, cómo las mujeres con biomasa tienen más incremento en las resistencias, que cuando se les da el broncodilatador, pues hay una gran respuesta de mayor del 20%, y no así en los pacientes con tabaco. Bueno, todo esto es para llevarnos a entender que nuestro paciente de la EPOC por leña tiene un fenotipo predominantemente de la vía aérea pequeña. Y entonces, ¿cómo podemos entender más esto a través de la imagen? En el 2014, nosotros publicamos precisamente con estas mujeres pareadas por
BF1 y edad, cómo se podía ver la imagen. Ya había evidencia de que todo este daño existía más como mujeres con muchos síntomas, pero esta vez fue la primera vez que se demostró esto. Lo publicamos con el grupo de Harvey Coxon en Canadá y pues ahora sí que les dimos nuestras tomografías para que ellos pudieran evaluar a través de software sofisticados esto. Con un escort de atrapamiento aéreo se veía más que estas mujeres tenían ahora sí que atrapamiento aéreo, las de biomasa, pero no enfisema, como si las de tabaco. Esto fue precisamente, pues viendo las contrastes, no sé si por la foto se alcanza a ver bien, como un ataque de una mujer con EPOC por biomasa en comparación con una de tabaco con más atrapamiento aéreo. Y no es que las de tabaco no lo tengan, pero lo que sí se ve son pues esos agujeros muy importantes. Y en las mujeres de biomasa, pues este aumento del grosor de la vía aérea segmentaria, que en esta foto se ve, pues es muy llamativo. Bien, aquí el detalle es que nosotros no pudimos comprobar una diferencia en el atrapamiento aéreo de tabaco versus leño, sí de enfisema, pero no de atrapamiento aéreo, por los que les comentaba anteriormente que el atrapamiento aéreo en enfisema también se puede dar y pues eso confundir para saber qué proviene de la vía aérea pequeña y qué no. El estudio de Salvi, que también hicieron una clasificación fenotípica, pues muestra también cómo los pacientes no fumadores tienen más compromiso de la vía aérea y menos enfisema. Este estudio publicado en el 2014, pues fue la evidencia de lo que nosotros habíamos visto, pero aquí ahora sí comprobando a través de lo que en mi primera parte de la plática yo les comentaba, la importancia del PRM, del mapeo paramétrico, cómo es una mujer con biomasa y cómo es una mujer con tabaco. Y ustedes pueden ver PRM sumatoria, pues lo muestra cómo es todo lo que conlleva en esta imagen de arriba. Sí, si bien las de estas mujeres de tabaco tienen parénquima en verde pulmonar sano, imágenes de vía aérea pequeña en amarillo, pero más enfisema. En cambio de las de biomasa, lo más característico es que no tienen enfisema. Si bien tienen enfermedad de la vía aérea pequeña, dado por lo que ustedes pueden ver en el recuadro PRM-FSAT, así ustedes siempre lo van a conocer. FSAT es igual a enfermedad de la vía aérea pequeña funcional. Esto es lo que tienen nuestras mujeres con humo de leña. En los siguientes minutos que me quedan, pues yo simplemente quiero mostrarles algunos ejemplos que tenemos en la clínica para que nos quede más claro este comportamiento de nuestras mujeres con EPOC por biomasa. Pues obviamente esto está dado por el equipo de imagen de la doctora Lía, de la doctora Paloma Hernández, que pues en algunas investigaciones que estamos haciendo es precisamente esto. No tenemos todavía el software que es el automático y estas mediciones las hacen manuales y PRM tal cual no podemos tenerlo todavía, pero sí yo les voy a mostrar lo que ahora podemos saber más de nuestras mujeres con biomasa a través de la imagen, ¿sí? Y vean un caso típico de POC por biomasa, mujer añosa de 71 años, con un índice de masa corporal alto, con cierto grado de exposición, y en esta no tanto, pero con un ATCAT muy alto de 17 puntos, en donde podemos ver una función pulmonar con un BF1 del 50%, con una caminata que lo más siempre resaltan a estas mujeres es que les cae la función pulmonar, y este es un GOLD 2. Si nosotros vemos la imagen tomográfica de alta resolución en fase inspiratoria, donde la idea es ver los voxeles de enfisema a menos 950, pues no los tenemos, ¿sí? Lo que vemos es atrapamiento aéreo, imágenes con algunas bandas fibróticas, algunas bandas con algunas imágenes de atelectasia y también incremento en el grosor de la vía aérea.
y en la fase expiratoria pues se ve más incrementando ese atrapamiento aéreo. Cuando vemos una medición que es importante, el diámetro, el perímetro interno, que se llama P10, que arriba de 2.5 es de resaltar, pues estas mujeres sí tienen un grosor más aumentado, que en forma indirecta también nos están hablando de la vía aérea pequeña. Pero estas son las imágenes de nuestras pacientes por la reconstrucción volumétrica, en donde en menos 950 sí tienen un poquito de enfisema esta mujer, pero del lado derecho ustedes pueden ver las imágenes de reconstrucción, donde lo que resaltan esos voxeles que pueden medir el atrapamiento aéreo de estas mujeres. Otro caso de biomasa, otra mujer de 73 años, con un CAT más pequeño, o sea, menos puntaje, y con una función pulmonar bastante adecuada, pero que también le cae mucho la función, la saturación de oxígeno. Cuando nosotros vemos nuevamente las imágenes de alta resolución en fase inspiratoria y expiratoria, pues no vemos enfisema, lo que sí resalta es el atrapamiento aéreo. Y ustedes pueden ver muchísimo menos áreas de enfisema en la fase inspiratoria de menos 950 unidades Cantfield y era de 950 en la fase expiratoria. Ese atrapamiento aéreo en azul y lo rojo es la vascular. Caso 3, otra mujer con un CAT muy bajo y con muchas horas leña. Una función pulmonar mucho más alta, ¿sí? También se desatura. ¿Y qué es lo que vemos nuevamente? Una tomografía de alta resolución con datos simplemente de atrapamiento aéreo, incremento del grosor de los bronquios y nuevamente poco enfisema, pero en la fase expiratoria mucho atrapamiento aéreo. ¿Esto qué nos quiere decir en contraste con este caso de tabaco, donde ustedes pueden ver un señor de 53 paquetes año y con una función pulmonar de un 40%, no desatura tanto como nuestras pacientes, en donde es un GOL 3, y vean la diferencia que existe, el contraste cuando tenemos la fase inspiratoria, se muestran estas áreas que hablan de enfisema, pero también en la fase expiratoria tienen ese atrapamiento aéreo. No quiere decir que no lo tengan, pero nuestras mujeres no tienen enfisema. O sea, ustedes quédense con esta imagen de las pacientes con biomasa. Poco o nulo enfisema y tabaco, mucho enfisema y básicamente. Nosotros podríamos terminar diciendo que estamos concluyendo o pues cuadrando este rompecabezas de las mujeres con leña. Muchos síntomas respiratorios, mucha evidencia de componente de impacto en el CAT, en el St. George, en desaturación. Esta parte de la función pulmonar bastante adecuada, como vimos este espectro de EPOC al principio, ¿sí? Con resistencias R5 incrementada que nos hablan de ese componente de la vía aérea pequeña y pues esta imagen que nos habla del componente de atrapamiento aéreo. De tal manera que nosotros podemos concluir que el fenotipo funcional y por imagen en EPOC por biomasa es de vía aérea, enfermedad predominantemente de la vía aérea, con más síntomas bronquiales, con peor calidad de vida, mayor disfunción de la vía aérea pequeña, más fibrosis peribronquiolar y pues en imagen más atrapamiento aéreo y poco enfisema. Es decir, nosotros podemos decir que nuestros pacientes tienen una firma única por imagen que seguramente pues vamos a poder seguir evaluando más en los diferentes trabajos que tengamos, investigaciones, y no solamente la espirometría. Hoy por hoy, la imagen en el paciente con EPOC por biomasa es muy importante. Muchas gracias. A continuación, pues vamos a continuar con el doctor Rafael Hernández. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias a la Sociedad de Neumología y Cirugía de Tórax
por la invitación. Quiero también agradecerle a Ireri por la presentación que me hizo. Y pues vamos a empezar a hablar del siguiente tema, que es el PRISM, que son las siglas en inglés de Preserved Ratio Impaired Spirometry. La relación BF1 capacidad vital forzada normal, pero con un BF1 por debajo de lo normal, del 80%. Entonces, aquí les quiero mostrar que sí hay varios estudios, sobre todo enfocados a tabaquismo, sobre este tema. Y en la parte superior izquierda vemos un estudio que reúne varias cortes de grandes poblaciones de sujetos con esta característica. Entre todos suman más de 4.500 pacientes. Y aquí se encontró o se reporta una prevalencia de PRISM de un 8.5%. En el recuadro del lado derecho vemos algunas características generales de estos pacientes, que son fumadores actuales, casi la mitad de los pacientes, con un índice tabáquico de 21 paquetes año, tienen un índice de masa corporal de 30, un BF1 de 75%, una capacidad vital de 78%. Aquí vemos algunas comorbilidades que caracterizan a esta población. Y en el cuadro de abajo vemos que el tener esta condición, PRISM, comparado con los que ya tienen una obstrucción espirométrica y comparado con sujetos con espirometría normal, tienen más un valor predictivo mucho más positivo para muerte por todas las causas. Asimismo, por ejemplo, para la mortalidad relacionada a lo respiratorio, el valor predictivo es intermedio entre los dos grupos control que vemos a la derecha, y para las enfermedad cardíaca crónica, vemos que aquí es más alto en el grupo de PRISM, y eventos relacionados a lo respiratorio y a lo cardíaco, también vemos que compiten con el grupo obstructivo y mucho mayor que el grupo normal. En este otro estudio vemos la trayectoria de una corte de sujetos con PRISM. Este sería como una historia natural o el pronóstico a largo plazo. Aquí en esta primera gráfica de la izquierda ustedes observan varias líneas de colores, en donde vemos hasta arriba en verde el grupo con una espirometría normal, y hasta abajo vemos aquellos que son PRISM persistentes. Es bueno también conocer algunos términos, una terminología para esta condición. Aquí, por ejemplo, menciono el PRISM persistente, que son aquellos que en todas las espirometrías la relación BF1-FBC va a estar siempre normal. Tenemos en las dos líneas intermedias dos grupos. Primero voy a mencionar el grupo naranja, que son pacientes que al inicio del estudio eran espirometría normal y que después evolucionaron a PRISM. Esa eventualidad se denomina PRISM incidente, porque en el transcurso del estudio fueron apareciendo. Esta, es la línea roja, y vemos que el BF1 decae, como finalmente decae y llega al mismo punto que los PRISM persistentes. En tanto que en la línea naranja, que son aquellos que al inicio del estudio se clasificaron como PRISM, evolucionan a una normalización de su relación BF1 capacidad vital, y por lo tanto, en este caso, la espirometría al final se comporta como los sujetos normales. Entonces, esta misma corte, si vemos su sobrevida, se observan dos grupos con mejor sobrevida, los que tienen normal, la relación normal,
o los que de ser PRISM se normalizaron. En tanto que los que tenían espirometrías normales y que se convirtieron en PRISM, como los PRISM persistentes, que son la línea roja y negra, tienen peor sobrevida. En este otro estudio holandés, vemos en la parte izquierda características de las pruebas de difusión, en donde vemos que el porcentaje del predicho en la prueba de difusión, de hecho, está en valores normales. En tanto que la espirometría, pues muy consistente con la espirometría del estudio anterior, en donde BF1 y capacidad vital están alrededor del 70% del predicho. Este estudio fueron más de 1,500 pacientes que se siguieron por más de 4 años y finalmente en este estudio se vio que casi 16% de los pacientes catalogados como PRISM evolucionaron a una espirometría normal, pero hubo un casi 50% de sujetos PRISM que finalmente evolucionaron a EPOC. Y eso lo vemos aquí en el recuadro de en medio, como de este número de sujetos con espirometría normal, cómo fueron evolucionando a lo largo de estos 4 años y medio. Vemos que la mayoría se queda como espirometría normal, otro tanto, casi 20% evolucionó a EPOC, hubieron un 15% de muertes y solo un 3.5% evolucionó a PRISM. Esta es partiendo de una espirometría normal. Cuando partimos de sujetos con la condición PRISM, vemos que un 10.4% se tornó normal su espirometría, el 23% siguió siendo PRISM, que sería PRISM persistente. Otros evolucionaron a EPOC, el 32.6% y un 34% falleció. Como ven ustedes, la condición PRISM tiene un impacto bastante importante para la mortalidad. Es comparable a un sujeto con EPOC. Y el último grupo, que eran pacientes que inicialmente se clasificaron como EPOC, un 7.4% evolucionó a normal, solo 1.5% se comportó como PRISM y la gran mayoría siguió como EPOC y hubo casi un 30% de muertes, equiparable al grupo de muertos de PRISM. Y aquí a la derecha vemos las curvas de sobrevida, donde vemos hasta arriba, pues mejor sobrevida con los que tienen espirometría normal y después EPOC GOL 1. La peor sobrevida fue para los pacientes con EPOC GOL 2 a 4, pero vean en rojo en donde se ubica la curva de sobrevida de la población PRISM, que interesantemente se ubica en medio entre los GOL 1 y los 2-4. Entonces, esto quiere decir que estos pacientes, aunque no demuestren una obstrucción auténtica en la espirometría, hay que prestarles mucha atención. Y bueno, se ha también explorado cuáles son los factores de riesgo que llevan a estos desenlaces a este grupo de PRISM. Entonces, tenemos que estos pacientes, aquí les pongo en estas gráficas, a la izquierda es menos atrapamiento aéreo, a la derecha mayor atrapamiento aéreo, y esto se midió por tomografía computada, viendo la relación entre el volumen en la capacidad vital y el volumen total pulmonar. Y aquí, hacia la derecha sería el cuartil que se asocia más al atrapamiento aéreo. Entonces, vemos que estos pacientes tienen más exacerbaciones, tienen más disnea y tienen más enfisema en su tomografía. Entonces, esos son algunos de los variables que se asociaron a una progresión de la enfermedad en este grupo de sujetos con PRISM. Cuando observamos las tomografías, bueno, aquí les pongo un ejemplo de un sujeto con PRISM, en donde con la técnica que ya explicó la doctora Ramírez, el PRM, vemos acá cómo los pulmones se colorean en aquellas regiones donde se muestra atrapamiento aéreo.
con aquella densidad que está alrededor de menos 850. Y vemos que este daño, en este caso, está más localizado en los lóbulos superiores. Cuando vemos también cómo se distribuye en este grupo de PRISM el fenotipo de enfisema, vemos a la izquierda, vemos los fumadores y estos, el recuadro color verde y color morado son aquellos pacientes que presentan enfisema paraseptal. Este es el grupo PRISM comparado con los nunca fumadores, en los cuales pues prácticamente todos no tienen enfisema. Y vemos cómo es el detalle de la enfisema centrocinar, en donde el grupo de fumadores tenemos en naranja aquellos que tienen trazas de enfisema centrocinar, en verde los que tienen un enfisema centrocinar leve, y en morado aquellos que tienen un enfisema centrocinar moderado. Lo interesante de este estudio es que el hallazgo del enfisema centrocinar estuvo asociado al atrapamiento aéreo en estos fumadores con el detalle del PRISM. Y bueno, hemos visto en las últimas versiones de las guías GOL que el único marcador fuerte con el que nos podemos guiar para el manejo del EPOC son los eosinófilos, que tomamos en cuenta los eosinófilos periféricos, los eosinófilos en expectoración, e incluso eosinófilos en lavado bronquial. Vemos que ahí la presencia del eosinófilo tiene consistencia en esencia, pero cuando estudiamos o cuando se estudia eosinófilos en las biopsias, en el tejido, en las paredes alveolares, o como en este caso, en las paredes de la viaria pequeña, vemos que los eosinófilos no determinan alguna circunstancia importante. En tanto que los mastocitos, como este estudio, en donde tuvo más protagonismo la presencia de mastocitos en las paredes bronquiales de la viaria pequeña, y justamente se observó más en el enfisema de tipo centroacinar. Y curiosamente, se observó que este grupo también tenía mayor hiperreactividad bronquial. Y bueno, también otra característica importante del grupo PRISM es que también se ha estudiado el detalle de la hipertensión pulmonar. En este estudio, en la parte izquierda hacia abajo, en el recuadro rojo, vemos, se midió el diámetro de la aorta y del tronco de la arteria pulmonar y se hizo el cociente entre los dos. Y en la columna de la derecha tenemos aquellos pacientes que tomográficamente mostraban datos indirectos de hipertensión pulmonar. Y se vio que este grupo, comparado con el que todavía no tenía hipertensión pulmonar, dentro del mismo grupo PRISM, estos tenían más exacerbaciones y más muertes de forma significativa. Y la curva de sobrevida obviamente fue peor en aquellos pacientes en línea naranja, en aquellos pacientes PRISM que ya presentaban datos de hipertensión pulmonar. Y ustedes recordarán esta publicación del grupo de la clínica de EPOC y tabaquismo, en donde se estudió la historia natural y la declinación del BEF1 en el grupo de biomasa comparado con el grupo de tabaco. Y aquí vemos la diferencia entre los dos, en donde a pesar de que el grupo de biomasa, como han escuchado en la conferencia previa, a pesar de que son pacientes más sintomáticas y más hipoxémicas, tienen más preservada la función pulmonar, curiosamente, comparado con el grupo de fumadores. Cuando se estudió esta cohorte de pacientes que se siguieron por, como ven ustedes acá, a lo largo de 15 años, las pacientes que no cumplieron el criterio de EPOC por la definición espirométrica del grupo de biomasa, son las que por observación empírica ya se había visto que son pacientes que, a pesar de que la relación BEF1
capacidad vital no cumplía la definición de POC, pero llamaba la atención que eran pacientes sintomáticas, hipoxémicas, había que estudiarlas también. Entonces, de ese estudio, nosotros en 2013 hicimos recabamos estos datos de ese grupo de pacientes, y aquí les presento esta corte de biomasa con PRISM. Es una corte también de largo plazo, y estas pacientes fueron 106 de las 218 de esa población, que son casi la mitad. Obviamente aquí la prevalencia de PRISM es más alta, por ejemplo, que el estudio que les presenté en la primera diapositiva, porque este es un grupo más selecto. En cambio, aquellos estudios son más de tipo poblacional. El BEF1 de este grupo de pacientes, de estas 106 pacientes, estaba en el rango de 40 al 79%. Vemos la edad, 71, coincide con los casos que comentó la doctora Alejandra Ramírez. El índice de masa corporal también coincide, casi el 30. Y vemos que este grupo en especial tenía 6 horas diarias de exposición a lo largo de muchos años, haciendo un índice de exposición humo de leña de casi 180, ya casi todas ya sin exposición actual, un poco menos de la mitad con usuarias de oxígeno, 16 horas de uso de oxígeno diario, 7 años de uso del oxígeno suplementario. Vemos que gran parte de ellas tienen el fenotipo bronquítico crónico, 61% refiere expectoración y casi 40% la tos. Las sibilancias están en la cuarta parte de la población. Vemos cómo se distribuye la escala de disnea. La mayoría están en grado 0, y el resto está entre el 1 y el 2. Y vemos que estas pacientes presentaron visitas a la sala de urgencias en la quinta parte, y hospitalización menos del 10%. Y aprovechando que está de moda las vacunas, pues en ese tiempo, vean, una tasa muy, muy baja de prevalencia de vacunación para influenza, el 10%, y para neumococo por debajo del 2%. Cuando analizamos esta población de 106 pacientes PRISM de biomasa, aquí les pongo cómo es la característica de las pacientes al inicio del seguimiento en 1995 y cómo terminan sus características funcionales 8 años después, hacia el 2013. He de decir que este trabajo fue la tesis de especialización del doctor Eliomar Zabaleta. Y de hecho, la idea es que este trabajo lo estamos preparando para enviarlo para publicación. Aquí vemos que antes y después del seguimiento de esta corte, vemos algunas variables que resultaron afectadas con el tiempo. Fue la saturación de oxígeno por oxímetro de pulso, el cual se redujo. Asimismo, pues las otras variables afines, que es por gasometría, la presión parcial de oxígeno arterial y la saturación de oxígeno medido por la gasometría. Y también llamó la atención que la prueba de difusión de monóxido de carbono ajustado al volumen alveolar también disminuyó, aunque todavía queda en el rango normal. El resto de las pruebas funcionales se mantuvo sin cambios significativos. Y ahora les muestro una comparación también de variables somatométricas y funcionales entre aquellas pacientes que a lo largo de los 8 años del estudio estuvieron como PRISM persistente, y aquellas que fue otro término nuevo que ustedes van a saber, es aquellas pacientes que a lo largo del tiempo, en algún momento de la evolución, alguna espirometría estuvo por debajo de 0.70, pero en otras estuvo por arriba del 0.70, que también está descrito en la literatura,
le llaman el PRISM transitorio, porque oscila el valor alrededor de este punto de corte. Y vemos que aquí los pacientes que tenían ese PRISM transitorio intermitente tenían un peso menor, tenían un índice de masa un poco menor, pero significativamente. Tenían la espirometría en mililitros en el pre y post, tenían valores más bajos que las pacientes con PRISM persistente. Y la caminata, la oxigenación al inicio y al final de la caminata, curiosamente aquí fue menor también en las pacientes con PRISM intermitente. Y el volumen residual en porcentaje del predicho, que nos dice en forma indirecta el atrapamiento aéreo, también fue mayor. Entonces, vemos cómo esta población de PRISM, justo lo que describe la doctora Alejandra Ramírez en sus casos, caracterizan bien sobre todo a esta población, que en términos de PRISM no se había caracterizado antes. Cuando vemos la trayectoria PRISM en esta población de biomasa, vemos que de la población total de 106 mujeres, vemos que 32 de ellas, que es el 30%, se comportaron como PRISM persistente y estas se quedaron así a lo largo del estudio. En tanto que 74, que correspondió a casi el 70%, se comportó como PRISM transitorio o intermitente y estas al final del estudio, un 24%, 26 quedaron como GOL 1, el 31%, 36 pacientes se quedaron como el GOL 2 y 13, que fue el 12.2%, evolucionó a GOL 3 y solo 2 pacientes, menos del 2%, se quedó finalmente como GOL 4. Y esto hace también congruencia de que por lo general las pacientes de humo de leña no necesariamente hacen obstrucciones tan severas comparado como la de tabaco. Y a manera de conclusión, diremos que PRISM presenta implicaciones similares a EPOC, sobre todo en términos de mortalidad. Existen varios tipos de PRISM, como escucharon, en las PRISM incidentes, las persistentes y las transitorias, o las intermitentes. El PRISM está asociado también a biomasa, y esta característica de esta población también vimos que es similar a lo que se ha descrito de PRISM en el grupo de tabaco, pero también he de decir que se carece de información en cuanto a tratamiento en este grupo. Muchas gracias y le doy la palabra al doctor Rogelio García Torrentera. Buenas noches a todos, muchas gracias, Rafa. Y bueno, pues también agradeciendo igual a la Sociedad de Neumología y Cirugía de Tórax por la oportunidad de estar aquí compartiendo estos temas tan interesantes de EPOC con ustedes. Y bueno, pues vamos a hablar acerca de lo que es la triple terapia. Esta triple terapia, como dice el título, sí es poderosa para el tratamiento de la EPOC. Básicamente, parte de los objetivos de esta plática es que podamos ver la evidencia que tenemos a continuación para este tipo de patología, que pues obviamente es una patología que nos apasiona a todos los neumólogos. Y como todos ustedes saben, bueno, pues los tratamientos han ido cambiando en el transcurso de los últimos años, como se ha propuesto en diferentes estudios. Me gustaría presentarles un caso clínico en donde hablo acerca de la paciente María, y esta paciente nos dice acerca de la eficacia de su tratamiento y cómo ha estado su condición clínica. Esta paciente experimenta tos, la cual maneja con dosis de rescate de salbutamol y platropio. Ella refiere que no tiene disnea, aunque su vida es algo sedentaria. En el último año, comenta que no ha presentado cuadros que requieran tratamiento en nebulización y ha notado que usa cada vez más frecuente esta combinación de broncodilatador de corta acción de salbutamol y platropio. Actualmente ella toma tiotropio o loaterol una vez al día.
2 dosis y por razón necesaria su rescatador. Ella tiene un BEF1 de 45%, su MMRC está en 3 y su CAT en 21, lo que la cataloga como un Gold Panel B. Ella refiere estar bien, dice que no tiene problemas con la falta de aire, sin embargo, al subir las escaleras o con pendientes, ella dice que evita hacerlo porque sí, al caminar puede tener sensación de falta de aire. Se le hizo una caminata de 6 minutos, la cual llega a desaturar hasta 80% con 243 metros recorridos. La tomografía de tórax de alta resolución demostró enfisema centrolobulillar y tiene un índice de Cote de 4 puntos y el de Bode de 7 puntos, lo que le confiere un riesgo de mortalidad de 80%, así como eosinófilos de 200. Esta paciente dice, ¿tiene exacerbaciones o no exacerbaciones? Sabemos que muchos de nuestros pacientes no dimensionan la exacerbación, a lo mejor cuando es leve o moderada, una exacerbación que no la lleve al hospital, no la dimensionan tal vez como una exacerbación, y todos sabemos que el paciente puede estar exacerbado en casa y tratarse con broncodilatadores, ya sea con salbutamol, bromuro-ipatropio, y al referir que no tiene disnea, aunque no realiza algunas actividades importantes físicas, así como que en el último año comenta que presentó cuadros que meritaron nebulización en 2 ocasiones. Ella ha notado que cada vez tiene uso más frecuente de salbutamol y ipatropio. Entonces, lo que podemos ver en esta paciente es que, como muchos pacientes, niegan las exacerbaciones o los síntomas o el empeoramiento de estos síntomas, el cual, pues en este caso, es muy claro que ha sido progresivo. ¿Y qué importancia tiene? Bueno, pues todos sabemos que la importancia de que los pacientes que se exacerbaron en el último año, ya sea una exacerbación leve, moderada o incluso severa en los últimos 12 meses, a pesar de su tratamiento de mantenimiento, los pacientes van a tener una caída importante de esta función pulmonar, puede ser hasta de 37%. En un año y conforme pasa el tiempo, pues va cayendo más estas exacerbaciones. Es una condición importante porque cada vez se ha medido mejor desde hace muchos años, como lo reportó el doctor Chelly, esta caída en el 37% de la función pulmonar. Al igual, el impacto de una exacerbación no solo es en el riesgo de la misma caída de la función pulmonar, sino también en el impacto de la función cardíaca, así como el riesgo de infarto agudo al miocardio. Esto pasa incrementando al doble las posibilidades de riesgo de infarto después de una exacerbación. Entonces, en los primeros días, el paciente que tiene exacerbación, pues tiene un gran riesgo de tener un infarto. Así como el impacto que tiene en las probabilidades de sobrevida. Cada vez que hay exacerbación, estas probabilidades de sobrevida van disminuyendo. Es así que en los primeros meses o años de estas, si el paciente requirió hospitalización, por lo menos una o 2 exacerbaciones al año o más de 3 exacerbaciones, pues el paciente tiene un riesgo mayor hasta de 55% de mortalidad. Entonces, las exacerbaciones moderadas a graves reducen de forma importante la sobrevida en los pacientes con EPOC. Por eso es importante valorar los índices, el índice de Bode, ¿sí? Para saber y repasar eso un poquito, el índice de masa corporal, la función pulmonar, catalogada por el BEF1, los índices de disnea, así como la medición de la caminata de 6 minutos. Y estos índices nos predicen la mortalidad global a un año, siendo así que puntajes de más de 5 puntos, la mortalidad llega a ser hasta un 40% y más de 7 hasta un 80%. Si ajustamos estas tasas de mortalidad con respecto al COTE, podemos obtener una mayor predicción, ya sea en el área bajo la curva. Esta área bajo la curva corregida nos permite identificar una mejor clasificación y mejor, se puede objetivizar mejor las probabilidades de mortalidad de estos pacientes, así como lo vemos aquí en este estudio. Es por esto que la triple terapia en EPOC tiene, por supuesto, al igual que las demás terapias, pues lo mismo que ya se comentó en estas guías, en esta guía que se trabajó y trabajamos hace algunos 3, 4 años, que se publicó en 2020,
¿Qué beneficio tiene la triple terapia? Bueno, pues aliviar síntomas, mejorar tolerancia al ejercicio, mejorar la función pulmonar, prevenir las exacerbaciones y, al igual que mejorar la calidad de vida, disminuir la probabilidad de mortalidad. Entonces, la evidencia muy contundente es que la triple terapia mejora la función pulmonar, los síntomas, la calidad de vida y reduce las exacerbaciones comparado con el corticosteroide más un LABA, el LABA más LAMA o la monoterapia con LAMA. Y este es uno de los outcomes principales con suficientes niveles de evidencia y recomendación A, es que disminuye la mortalidad. Entonces, tenemos evidencia sólida de que formoterol, umeclidino y bilanterol mejora los síntomas de los pacientes y sobre todo disminuye la mortalidad y sobre todo en esta condición en donde vemos que la función pulmonar no cae a diferencia de otras terapias combinadas, ya sea un LABA más un LAMA o un esteroide más un LABA. Entonces podemos ver que el fluorato de formoterol, umeclidino y bilanterol tiene una mayor poder de proteger la función pulmonar para estos pacientes. Al igual que esta triple terapia, con evidencia de reducción de las hospitalizaciones contra LABA-LAMA. Estos estudios demostraron que trelegilipta versus un LABA-LAMA disminuyó el 34%, fue superior para el riesgo de hospitalizaciones en los pacientes que se exacerbaron. Y lo que podemos ver también es el impacto de la mortalidad. Creo que esta parte es la que más nos preocupa a todos, que tanto no solo la exacerbación, que sabemos que disminuye la función pulmonar, disminuye la calidad de vida, los cuestionarios de calidad de vida, sino también la importancia en disminuir la mortalidad, porque cualquier causa que genere muerte, el uso de la triple terapia condicionó una reducción significativa del 42% de esta mortalidad, comparado con las otras terapias, duales sobre todo. Y la pregunta es si todas las triples terapias son iguales. Sabemos que en el mercado ya hay diferentes triples terapias combinadas en 2 inhaladores, algunas incluso, bueno, ya no existen en 3, pero son básicamente 2 inhaladores o con un solo inhalador. Entonces se realizó este metaanálisis en red, en donde se combinaron las pruebas de comparación directa, el head-to-head, que es muy difícil que existan estos estudios head-to-head de 3 inhaladores en un solo dispositivo, combinados con 2 dispositivos diferentes. La comparación indirecta no ajustada. Esto es porque la estimación del efecto absoluto a partir de los brazos que se generan individuales en estos estudios. Y la comparación indirecta ajustada, que son estimaciones del efecto relativo entre los tratamientos. Entonces, la comparación de tratamientos mixtos se le denomina metaanálisis en red. Es una comparación indirecta que se ajusta y se hace extendida en redes más complejas de la evidencia, es decir, son pruebas directas e indirectas, porque como no se pueden hacer o es muy complicado hacer estos head-to-head, es más, por decirlo de alguna forma, estimar la comparación en estos metaanálisis en red. ¿Y qué se compara? Bueno, este estudio, que ya fue aceptado para 2022, muestra cómo la triple terapia con fluorato de fluticasona, umeclidino, bilanterol, frente a otras terapias para el tratamiento de POC. Lo que se vio es que los estudios de los ensayos clínicos han comparado diferentes inhaladores con un solo, las triples terapias en un solo inhalador, que es con la monoterapia o la terapia dual. Sin embargo, debido a que, bueno, la aprobación relativamente reciente de otros inhaladores de triple terapia en un solo inhalador, no hay estudios clínicos suficientes que puedan comparar estos diferentes rendimientos de estos dispositivos para el tratamiento de POC. Entonces, este estudio utilizó un metaanálisis en red para comparar la eficiencia de formoterol, umeclidino, bilanterol frente a otras múltiples terapias triples, ya sea y duales de los tratamientos con EPOC, así como comparar los que ya existen en el mercado, que son los inhaladores de triples terapias en un solo inhalador. Lo que se vio es que un solo inhalador, lo que es fluorato de fluticasona, umeclidino, bilanterol, generan esta comparación contra budesonidina, glicoperonio, formoterol, con 320, 18, 9.6
y los mismos contra 160 de budesonida, 18 y 9.6, comparados con beclometasona, formoterol y glicopirronio, 100, 6 y 12.5 microgramos respectivamente. Entonces, Trelegy frente a otras terapias abiertas duales y otras triples terapias cerradas. ¿Cuáles fueron los desenlaces? Los desenlaces pues fue medir función pulmonar, la tasa anual de exacerbaciones, los cuestionarios de calidad de vida, los índices de disnea, así como el uso de medicamentos de rescate y, no menos importante, los eventos adversos. Esta revisión de la literatura sistemática demostró, se mostraron en 27 ensayos incluidos para el análisis en red, de estos metaanálisis en red, en donde se obtuvieron las suficientes condiciones de publicaciones para comparar estas triples terapias. Y tenemos que la revisión de la literatura sistemática solo determinó que 23 estudios de notificación de datos sobre BEF1, así como el tiempo de seguimiento, que fueron de 12 o 24 semanas. Esto obviamente es complicado para el seguimiento. Normalmente todos queremos ver seguimientos a un año o desenlaces a un año, y no todos los estudios pudieron conectarse en red de las pruebas debido a la ausencia de que no se podían comparar uno a uno, y es por esto que los head-to-head son muy complicados de realizar. Entonces, estos son todos los medicamentos que se han comparado: tiotropio, budesonida, formoterol, igual tiotropio con formoterol, bilanterol, y bueno, todas las combinaciones que podemos ver en estos metaanálisis en red. Y lo complicado de estos metaanálisis en red pues es concluir justamente cuáles son los estudios que se pueden notificar y reportan en un tiempo preestablecido el tiempo de las exacerbaciones. Es decir, el tiempo de llevarlo a 52 semanas es muy complicado. Es por eso que el seguimiento fue a 12 y a 24 semanas. Y en este metaanálisis en red se concluyó que la triple terapia de formoterol, lumiclidino y bilanterol en un solo dispositivo de inhalación fue superior a las 12 semanas en cuanto a la función pulmonar, ¿sí? Y a las 24 semanas contundentemente comparado con las otras triple terapias de un inhalador, un solo inhalador de la triple terapia. Al igual, estos hallazgos a largo plazo pudimos ver que las exacerbaciones en un año fue superior la combinación de formoterol, lumiclidino y bilanterol contra las otras triple terapias, como lo podemos ver igual contra budesonida, glicopirronio, formoterol y beclometasona, formoterol, glicopirronio. Entonces sí fue muy superior. Aquí las dispersiones son por el número de pacientes, que no son tan amplias, por eso es que estas dispersiones pueden ser mayores, pero contundentemente sí fue superior la triple terapia en un solo inhalador de formoterol, lumiclidino, bilanterol de 162.5 y 25 microgramos. Esto se midió igual en la función pulmonar y vemos cómo a las 24 semanas, comparado contra 12 semanas, por el tema de la condición de los metaanálisis en red, es que solo se pudo comparar 111 mililitros contra 47 mililitros a las semanas. Como les comenté, esto hubiera sido fantástico si se llevaría a más semanas. Al igual que las exacerbaciones, el riesgo de exacerbaciones disminuyó 38% contra 27% de la triple terapia de formoterol, lumiclidino, bilanterol. ¿Qué limitaciones tiene este estudio? Bueno, las limitaciones de estos estudios es que se observa una heterogeneidad en la definición de estas exacerbaciones, ya sean moderadas a graves, en estos múltiples estudios, así como entre los límites para permitir la comparación de estos estudios y la heterogeneidad, la cual fue controlada en un 85% solamente. Hay pocos estudios acerca de las triples terapias en un solo inhalador para que puedan ser incluidas en estos metaanálisis en red. De estos estudios, el más grande fue el estudio IMPACT con 10.355 pacientes y ETHOS con 8.509 pacientes. En este tiempo, algunas comparaciones no fueron viables por los datos que no podían vincularse en la red de estas pruebas debido a la ausencia de un comparador en común, así como datos insuficientes con respecto al tiempo del seguimiento.
Para todos nosotros es importante reportar cualquier efecto adverso. Siempre la preocupación mayor pues, es, por supuesto, la neumonía por el uso del corticosteroide inhalado. Y esto ustedes pueden, cualquiera de nosotros como neumólogos o cualquier médico que utilice estas triple terapias en uso inhalador, bueno, pues habrá que ver si podemos y podemos reportar estos efectos adversos. Aquí está el correo en donde se puede reportar o en el portal de Glaxo. Entonces, si ustedes denotan un efecto adverso, bueno, pues es importante que también se denote porque a veces no se reportan estos y la información para tener estas complicaciones de estos inhaladores o este tratamiento para el EPOC, pues no sea lo suficiente para hacer estudios que más adelante nos puedan dar esta información importante. La preocupación siempre es acerca de la neumonía por el uso de corticosteroides inhalados y podemos ver que la edad avanzada, el tabaquismo activo, los índices de masa corporal bajo, la caída de la función pulmonar, así como las exacerbaciones frecuentes, a diferencia del uso de corticosteroides, tiene menor riesgo de generar neumonías de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En el grueso es un 7% por el uso de corticosteroides comparado con todas las demás causas, que es un 5%. Esto denota que el uso de corticosteroides inhalados pues se puede recomendar como muy seguro para incluirlo en nuestras triple terapias para el manejo de los pacientes con EPOC. Y bueno, pues yo con esto concluyo. Es importante también que sepan, bueno, extraoficialmente que va a cambiar también la parte de las terapias duales pronto en la actualización del EPOC y así como la clasificación, ¿no? Ya esto ya lo podemos estar viendo en las nuevas, es una información que la podemos ver ya pronto en las nuevas actualización de las guías del EPOC, de la GOT. Y con esto yo concluyo y agradezco mucho su atención. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, la doctora Alejandra Ramírez, al doctor Rafael y al doctor Rogelio. Les pido que si prenden sus cámaras. Tenemos unos minutos todavía para poder hacer una discusión acerca de los diferentes temas que nos pudieron abordar. Y vamos a invitarlos a que puedan contestar unas de las preguntas que nos hicieron favor los ponentes de dar. Son puntos claves que queremos que quede precisamente muy claro de estas ponencias y poder hablar un poco acerca de esas mismas preguntas. Entonces, les vamos a poner a continuación una pregunta, los invitamos a que contesten, no hay calificación ni nada, pero eso nos ayuda mucho a nosotros también para ir incidiendo en algunos puntos de las pláticas. Entonces, si nos hacen favor de poner la primera pregunta y por favor ayúdennos contestando, es muy rápido, muy sencillo. Entonces, no sé si me pueden corroborar si ya salió la primera pregunta. Ok, listo, ya en sus pantallas tienen su primer pregunta. De todos modos, por si no lo logran ver, yo se las voy a poner, se las voy a decir. La primera pregunta es con respecto a la primera ponencia. ¿Cuál es la imagen tomográfica representativa de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica por biomasa? Y tienen tres opciones. La primera que es predominio de enfisema, la segunda predominio de atrapamiento aéreo y por último un patrón mixto. Entonces, si nos ayudan votando, vamos a dar unos segunditos para ver entonces las respuestas. Y en cuanto tengamos las respuestas, entonces... Ok, entonces ya tenemos las respuestas. Prácticamente la mayor parte de los asistentes votaron por la segunda, que es el predominio de atrapamiento aéreo. Entonces, bueno, muy bien. Creo que, bueno, una parte precisamente enfocada a esta pregunta, sobre todo con la doctora Ale, es muchas veces esta situación que se ha comentado sobre que a veces podíamos hablar acerca de dos diferentes enfermedades cuando hablábamos de EPOC por tabaquismo y EPOC por humo de leña. Pero ahora con los últimos artículos que han estado saliendo, sobre todo el último de Lancet, donde habla acerca como de todos estos tipos de estímulos que nos pueden llevar a desarrollar como tal esta enfermedad, cada vez más a relucir que es una enfermedad muy heterogénea. Entonces no podemos estar esperando que todos los pacientes tengan un
un patrón obstructivo por espirometría o que todos tengan enfisema, sino que tendremos que ir enfocándolos a los diferentes factores de riesgo a los que están exponiendo o se están exponiendo. Entonces, no sé, doctora Ale, si quiera comentar algo más acerca de esta situación específicamente de imagen. Sí, bueno, pues qué bueno que más del 70% dijeron que predominio de la vía aérea, pero bueno, para los que no contestaron pues en esta forma correcta es el momento para pues ahora sí que fortalecer este concepto de la importancia de que si bien la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es muy heterogénea, en particular los pacientes con biomasa sí creo que podríamos hablar que tienen un comportamiento más homogéneo en muchas cosas, en declinación de la función pulmonar. Aquí no tenemos estos tres fenotipos de el que desciende rápidamente, sino son pacientes que la mayoría no caen en su función pulmonar, que tienen pues muchos síntomas bronquiales, que tienen pues realmente ya vimos cómo son su imagen histológica a través de ese remodelamiento de la vía aérea, que podemos ver que tienen pues ahora con la oscilometría, las mediciones, pues muy incrementadas las resistencias de la vía aérea pequeña, y que la imagen, aquí sí, que la imagen no tenemos enfisema, ¿sí? O muy poquito enfisema. Entonces, por eso sí podemos decir que lo que tenemos en nuestros pacientes es atrapamiento, pero dado por la vía aérea pequeña, ¿sí? Entonces esto pues es el concepto que me gustaría que se llevaran a casa, que este fenotipo es pues muy diferente al del fenotipo de por tabaco. Perfecto, entonces sí, nada más volver a recalcar este punto importante, ¿no? No esperar que estas pacientes con exposición a biomasa hagamos una tomografía y queramos ver precisamente enfisema, pues no, buscar más allá, ¿no? Algunos otros datos en la tomografía, como bien nos comentó. Y sobre todo, ya ir con este tipo de situaciones, ir identificando los factores y la forma de expresión, a lo mejor tratamientos ya más dirigidos, ¿no? Que más adelante vamos a poder tocar con la parte de la triple terapia. Perfecto. No sé, doctor Rafael, si quiere agregar algo también con la experiencia que tiene en el manejo de las pacientes con EPOC por biomasa en cuestión de la imagen. Sí, yo creo que pues esta población PRIS, ¿no? Que justamente son las que no encajan, ¿no? Con los conceptos de POC y no encajan con la clasificación, pero que están igual, como vimos en los datos, están igual de afectadas o incluso hasta un poco peor, podría ser, porque hay que tomar en cuenta que la extensión de la vía aérea pequeña es muy grande, ¿no? Ocupa la resistencia de las vías aéreas en una persona sana, va sobre todo de la vía aérea central, pero cuando ya está dañada la vía aérea periférica, exponencialmente expresa mucho impacto, ¿no? Clínico, y son más o menos un volumen de más de 4 litros, ¿no? Que aloja esta parte, ¿no? del aparato respiratorio. Entonces yo creo que, pues sí, ahí en el instituto se ha batallado un poco en tratar de integrar esta evaluación radiológica a las pacientes para tener ya una perspectiva completa, ¿no? del padecimiento, y afortunadamente la doctora Ramírez pues, ha logrado avances ahí, ha logrado que se tenga esta otra parte, ¿no? de la evaluación que nos hacía falta, pero todavía necesitamos mejorar, ¿no? Tener un software más, pues más efectivo, ¿no? Para que más rápido tengamos datos. Y yo creo que es un área que tenemos que todavía seguir caracterizando y estudiando. Y explotando. Y el tratamiento y el trabajo conjunto, ¿no? Como lo hace la doctora Ale con el área de imagen, ¿no? Es fundamental. Perfecto. Así es. Ok, bueno, vamos a seguir con nuestra siguiente pregunta. Ya terminando las 3 preguntas que tenemos en Poli, vamos a dar algunas preguntas del público. Entonces, si me ayudan con la siguiente pregunta,
Ustedes la están viendo ya en sus pantallas, que tiene que ver con la segunda plática que tuvimos. ¿Cuál de los siguientes aseveraciones es la más completa acerca de este patrón llamado PRIS? La primera es un fenotipo funcional con desenlaces y comportamientos similares a EPOC. O la segunda está determinado por el índice de masa corporal, afectación restrictiva subyacente. Y su última opción, el valor de esta relación, que es mayor del 70%, puede ser fijo o fluctuante. Entonces, si nos ayudan a contestar, digo, sabemos que con este tema a lo mejor es un poco nuevo, pudiera haber un poquito más de dudas, pero pues ahorita podemos platicar un poquito más sobre eso. Y que además tiene que ver mucho con la parte también de biomasa, ¿no? Con esta situación de no tener precisamente un proceso tan obstructivo en estas pacientes. Bueno, tenemos ya algunas respuestas. Estas estuvieron un poco más difíciles con el doctor Rafa. Entonces, 52% de la audiencia nos puso la primera opción, que es un fenotipo funcional con desenlaces y un comportamiento similar a EPOC. Y la tercera opción, que era el valor de la relación mayor del 70, puede ser fijo o fluctuante, que lo respondió el 40%. Entonces, bueno, Rafa, no sé si quieras comentar acerca de la primera y la última opción, ¿cuál sería como la más acertada en este caso con todo lo que nos comentaste? Sí, como la pregunta lo aclaraba, es que ¿cuál de las tres era la más completa, ¿no? De hecho, las tres respuestas son válidas, pero por la implicación que tiene esa condición y la importancia que da en su impacto, sobre todo en sobrevida, por eso la más correcta era la primera, ¿no? Porque aunque no cumplen con la definición espirométrica, vemos que todo el impacto y todos los efectos que tiene, pues es prácticamente igual, ¿no? Que las personas que cumplen con el criterio de EPOC, ¿no? La segunda respuesta, pues sí tiene que ver algo, es una característica que tienen un índice de masa corporal por arriba de la población de EPOC. Y también se habla que puede haber algo de daño intersticial, ¿no? En este grupo. De hecho, también ya está descrito unas anormalidades intersticiales que no caen en las patologías que ya conocemos, pero que el tabaco puede hacer esto en un 6% de los pacientes fumadores. Y la tercera pregunta, pues es simplemente la definición, ¿no? De los fenotipos de PRISM, que también son correctos, pero la que ahora sí que yo quería que contestaran era la primera. Es que fue esas preguntas tramposas que ponen en el examen. Es para que se despierten. Ok. Pero sí, bueno, muchas de las cuestiones interesantes y que mostraste en los estudios es esta parte de las trayectorias que pueden llegar a tener los diferentes patrones funcionales, ¿no? Podemos tener pacientes que tengan una espirometría normal y que con el tiempo evolucionen a algo obstructivo o a PRIS, o PRIS que luego vayan a normal, ¿no? Entonces, por eso una de las cuestiones muy interesantes o muy importantes en nosotros de la salud respiratoria es que si el paciente está con espirometría normal, no quiere decir que el resto del funcionamiento pulmonar está normal, ¿no? Yo tengo que darle seguimiento y más si ese paciente tiene factores de riesgo. Entonces, pudiera estar fluctuando y más en aquellas personas que tienen este punto de relación muy limítrofe a lo que sería como mi punto que me decide si está obstruido o no, ¿no? Entonces, pues cada vez retomar más este patrón espirométrico restrictivo o PRIS, ¿no? Como le podremos comentar. Perfecto. Entonces, vamos a pasar a la tercera pregunta, porque sí tenemos varias preguntas de la audiencia para que podamos darle como cabida ahí. Entonces, si nos regala la tercera, que precisamente es acerca de la última charla del doctor Rogelio García,
Ustedes ven ahí de las siguientes opciones, ¿cuál sería la mejor indicación para darle a un paciente con EPOC triple terapia? Entonces, su primera opción es una exacerbación de EPOC moderada con un conteo celular de 250 de eosinófilos y antecedente de asma. La segunda opción es una exacerbación de EPOC leve con 75 células de eosinófilos. Y la tercera opción, una cuenta de eosinófilos mayor a 300 y historia de tuberculosis pulmonar. Entonces, si nos ayudan contestándola para que podamos hablar un poquito acerca de esta triple terapia y los cambios que han existido en cuestión de exacerbaciones y en mortalidad ya con el inicio de estos medicamentos en la población con EPOC. Ok, entonces prácticamente el 81% de la audiencia votó por la opción número 1, que es una exacerbación de EPOC moderado, 250 de eosinófilos y antecedente de asma. Y bueno, sí un 14%, que creo que es importante a resaltar, votó por la número 3, que es historia de tuberculosis pulmonar. Entonces, no sé, doctor Rogelio, si nos quisiera comentar acerca de las respuestas. Estamos en mute, doctor. Ahí está, sí. Gracias. Sí, justamente es como, es tomada de la Gold 2022. Esto, como les comenté hace rato, va a dar un giro, ¿no? Se está tomando en los últimos años más en cuenta las exacerbaciones. Sí, el valor de eosinófilos tiene su papel. Sí, por supuesto, si un paciente tiene historia de asma. Sin embargo, creo que en los últimos, como lo contestó la mayoría, en los últimos años se ha tomado mucho en cuenta el papel de los eosinófilos. Se dice que más de 150, y el número de exacerbaciones que sean moderadas o una exacerbación grave, pues ya es un candidato para el uso de corticosteroide inhalado. Pacientes que tienen historia de tuberculosis no es la mayor recomendación, no está como tal contraindicado, pero no es la mejor contraindicación. Y sí, el nivel de eosinófilos se está tomando mucho en boga. Sin embargo, va a venir esta nueva tendencia ahora con el conteo de las exacerbaciones, independientemente del panel en donde esté. Probablemente ya no se tome el panel ABCD, ahora probablemente se tome un panel E de exacerbaciones. Probablemente sea el cambio que venga ahora para la nueva actualización de 2023. Y como la mayoría lo comentó, pues justamente sí, el nivel de número de exacerbaciones, preferentemente que no sean leves, sino 2 o más exacerbaciones leves, y el nivel de eosinófilos es como lo más contundente para este tratamiento de la triple terapia. Exacto, entonces tener como muy claro, ¿no? ¿Cuáles serían como los beneficios de poder dar esa triple terapia y que el paciente realmente responda ante ello? Y con respecto, por ejemplo, al uso de el esteroide inhalado y un beta-2 de acción prolongada, que en el caso de la doctora Ale, aprovechando, que ha estado trabajando con la parte de las pacientes con EPOC por biomasa, no sé si nos quiera comentar algo acerca de los estudios que lleva a cabo. Sí, bueno, pues nosotros hemos estado haciendo precisamente poder decir si el esteroide inhalado beneficia más, o sea, uno por el fenotipo que tienen estas mujeres, pensaría que es el esteroide inhalado el que beneficia más a estas mujeres por tener, pues ya no hay el famoso ACOS, hace unos años había ACOS, pero bueno, ese fenotipo que también tiene esta parte de asma, que estas mujeres son muy, pues con muchos síntomas en general, ¿no? Bueno, primero les quiero comentar que cuando nosotros en este estudio de comparar un lama-lava, ¿sí? Bilanterol, umiclinidium versus Fluticasona con bilanterol. Ajá, fluticasona con bilanterol. Pues primero fenotipificamos cuántos pacientes tenían pues ese fenotipo de ACOS, y era un 25%, pero era igual para tabaco, ¿sí? Los dos eran iguales, no vimos que lo que pensábamos que íbamos a tener más en biomasa, no.
Y luego cuando hicimos la comparación, fue la Malava versus, bueno, como les dije, el esteroide con umiclidinium, en este caso las exacerbaciones se comportaron igual. Es decir, los dos medicamentos para las mujeres de biomasa redujeron igual las exacerbaciones, tuvieron igual impacto en la calidad de vida, sobre todo en CAT, ¿sí? En disnea, aunque sí hubo una tendencia a que cuando usaban el esteroide, la combinación con el esteroide, sí había una tendencia, quizá por la N, por la muestra pequeña, no se pudo ver las diferencias, pero bueno, los dos eran muy efectivos en esta población. Claro, aquí no tenemos la triple terapia, pero sí hablando de la importancia del esteroide y que sí fue útil el dispositivo para estas mujeres. Quiero decirles que pues siempre es lo más fácil, no batallan. Y esto de las neumonías, tuvimos una neumonía con la Malava y otra con el esteroide. O sea, no hubo esta complicación de neumonías que por supuesto la estuvimos vigilando durante el estudio que fue de 6 meses. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar porque hay varias preguntas de la audiencia. Doctor Rafa, nada más si, bueno, hay algunas preguntas con respecto a PRIS. Quedó como un poco a veces la pregunta de a qué se refiere específicamente como la parte de PRISM. No sé si nos pudiera como rápidamente decir qué es PRISM y a qué nos estamos refiriendo. Sí, básicamente son aquellas pacientes que a pesar que tienen el factor de riesgo, que tienen incluso síntomas sospechosos o sugestivos de EPOC, al hacer la espirometría, vamos a ver que la relación BF1 capacidad vital va a estar en 70.70 o arriba, o sea que no cumplen la definición de EPOC de acuerdo a la guía GOL, pero que su BF1 está por debajo del 80% del predicho. O sea, son esas pacientes que pues en los últimos años no sabíamos dónde ponerlas, ¿no? Y que a veces les cerrábamos las puertas del EPOC, ¿no? Y que a veces las regresábamos al que te lo había referido. Pero ahorita, ya con esto que se retoma en esta versión de GOL, yo creo que ya se va a terminar de colocar, porque también ya habíamos discutido en otros foros que la espirometría no abarcaba todo el espectro del padecimiento, ¿no? Que es, digamos, una de las limitaciones, ¿no? Que tiene. Y por eso yo creo que la oscilometría de impulso tiene que ser otro instrumento que venga a complementar, ¿no? Y yo creo que es ahorita algo que se va a poner más de moda, aunque me llamó la atención que en la guía GOL no le dedicaron nada, y pienso que ya se debería darle ya por lo menos mencionar, ¿no? Que puede ser ya otra abordaje, ¿no? Muy interesante para terminar de integrar, ¿no? Todo lo que necesitamos para armar ese rompecabezas, ¿no? Ok, muchas gracias. Una pregunta para el doctor Rogelio García. Nos preguntan, ¿cuál es el punto de corte óptimo para el inicio práctico clínico de la triple terapia? ¿Y hasta dónde tiene limitación? Pues el punto de corte óptimo es cuando tenemos más de 2 exacerbaciones, ¿no? Que tengamos la presencia de eosinófilos, más de 250, más de 150, perdón, y pues el techo es complicado, ¿no? Hay pacientes que tienen un PEP1 muy bajo, cuestionarios de calidad muy afectados, con mucha disnea, y son pacientes a los que todos nos hemos enfrentado en donde probablemente las terapias no los mejoren mucho, probablemente lo que hacemos es que no tengan más exacerbaciones
y más síntomas de los que ya tienen. Es cuando ya agotamos estas triples terapias y a lo mejor nos queda agregar Roflumilast, alguno de estos medicamentos que justamente ahorita en México, por alguna razón desconozco, no está, no sé si mis compañeros, la doctora Ramírez o Rafa o tú misma, Ireri, saben acerca de este punto del Roflumilast, pero para la misma triple terapia, pues no es que exista un techo, ¿no? Es importante vigilar los efectos colaterales, sobre todo la presencia de neumonías, que como ya se dijo, y yo creo que tengo muy clara esta idea, que el uso de corticosteroides inhalados, pese a este boom que hubo años atrás de que dejaban más neumonías, creo que coincidan conmigo que no da más neumonía el corticosteroide inhalado. Y probablemente sea la triple terapia una terapia que se adopte más tempranamente, incluso para prevenir estas exacerbaciones, ¿no? Pero como decir como tal un techo, un punto de corte alto para decir cuándo ya no lo doy, creo que es al revés, ¿no? Es qué más vamos a tener, ¿no? Y es donde tienen las herramientas que si el oxígeno, la rehabilitación, dependiendo del contexto, si son secreciones, optimizarlas con dispositivos antisecreciones, o si es diafragma porque está tan abatido por el atrapamiento aéreo tan intenso. Entonces, bueno, pues habrá que pensar que este puede ser el techo más que por el tratamiento, por la gravedad del enfermo, ¿no? Claro. Y bueno, también porque parte de la pregunta, porque es una pregunta larga, por ejemplo, comenta acerca del beneficio, del riesgo que pudiera tener este tipo de pacientes, sobre todo con algunas otras comorbilidades, en cuestión de arritmias o de problemas cardiovasculares. Entonces, prácticamente son medicamentos que se han visto seguros en pacientes con problemas cardiovasculares, ¿no? Entonces, ese no sería un techo, por lo menos, para este escenario, ¿no? Perfecto. Bueno, con respecto a la parte de biomasa y PRIS, nos preguntan cuál es el tratamiento que regularmente mantenían las pacientes sobre el estudio que nos comentaba el doctor Rafa, las pacientes con PRIS con humo de leña. No sé si tenemos ese dato. Si quieres contesto, Rafa. O sea, la verdad es que el seguimiento de la corte y sobre todo en ese tiempo, pues primero no teníamos medicamento en la clínica, es decir, los pacientes tenían que comprarlo, ¿sí? Y era pues lo que, aunque uno pues, que quisiera que tuvieran más, ese es el problema que muchos de estos pacientes tienen, o se quedaban con el puro medicamento de acción corta, porque eso era la que tenían. Entonces, no era un tratamiento estándar, ¿sí? Siempre uno pues trata de darlo de acuerdo a las guías, a lo que hay, pero finalmente, pues no. Todas estas pacientes podrían tener, pues en este caso, estaba la terapia con bromuro de tiotropio, que ya era un medicamento pues ya de acción prolongada, o en este también podríamos tener el esteroide con salmeterol, que era lo que más en ese seguimiento. O sea, realmente sí ha habido un cambio en los últimos años de tener los medicamentos de una vez al día o una malaba. Es entonces, pues cuando se hizo la corte y se tienen estos datos, no se tenía. Y sí es evidente que lo que sí sabemos de las mujeres con humo de leña, que no tienen un cuidador, o sea que es más fácil que dejen la terapia a pesar de que se les dé en la clínica, porque no tengan una persona que esté al pendiente de los pacientes, ¿no? Entonces, pues son muchos factores, muchas variables que hace que los pacientes pues tengan o no terapia, pero no hay un estándar, es como de acuerdo a las guías y de lo que había en ese entonces. Ok. Igual hay varias preguntas sobre la parte de biomasa. Nos preguntan, ¿será necesario complementar para hacer la caracterización de las pacientes con humo de leña? Aparte de la espirometría, el uso de la oscilometría, que ya nos comentaba el doctor Rafa,
y qué otros estudios funcionales o qué otros laboratorios o gabinete podríamos estar solicitando para poder estar haciendo bien la caracterización de estas pacientes. O sea, yo creo que, pues, como yo les puse en la última diapositiva, la caracterización es muy evidente la parte clínica, que es muy clara de todos los síntomas que tienen estas pacientes. La parte funcional, que, pues, por supuesto, primero busquemos la espirometría. Siempre hay que fijarse en los flujos periféricos, aunque se les ha, pues, minimizado, estigmatizado a los mesoflujos. El paciente con EPOC es un paciente, o sea, se les habla de la gran variabilidad. El paciente con EPOC persistentemente tienen, yo creo que nos falta ese estudio que evalúe la variabilidad de los pacientes con EPOC, pero esos no les varía tanto, ¿sí? Entonces hay que fijarse en los flujos en el 25-75 y bueno, la oscilometría que ya se comentó que pues yo creo que es lo que vemos, pacientes que no tienen el BF1 capacidad vital forzada bajo, ¿sí? El radio, pero que tienen resistencias muy, muy elevadas, ¿sí? Estos pacientes, por supuesto, tienen hiperinflación pulmonar, están atrapando aire, ¿sí? Entonces, pues hay que hacerle la capacidad inspiratoria, es una medida muy importante que nos ayuda a evaluar a estos pacientes, un subrogado de los volúmenes pulmonares, si no se cuenta con pletismografía, pero la capacidad inspiratoria se puede medir también con la espirometría, ¿sí? Y pues igual los eosinófilos hay que medirlos en estas pacientes, la parte de pues, la tomografía. Y yo creo que vamos a la parte básica que todavía nos falta entender más sobre la fisiopatogenia. Todavía no todos los pacientes, igual que en tabaco, van a hacer obstrucción, por supuesto. No sabemos todavía la parte de, por ejemplo, esas caídas de la saturación de oxígeno tan importantes que tienen con una función pulmonar muy preservada y que tienen más esto de la hipertensión pulmonar. Lo ideal es evaluarlos con un ecocardiograma, ¿sí? Y pues bueno, creo que por supuesto ya vimos que la tomografía nos va a ayudar, ¿no? Entonces, creo que con esto sí estamos completando el cuadro, el rompecabezas de estos pacientes. No sé, Rafa, si quieras complementar algo. Sí, yo creo que de las varias formas que indirectamente se puede evaluar la vía aérea pequeña, pues se tiene que seguir describiendo, ¿no? El volumen residual, la capacidad residual funcional, el FEF 2575, o sea, todo eso de todo modo lo tenemos que hacer, ¿no? Y eso yo creo que cada una, dentro de su variabilidad, pues aporta, pues en algún sentido, la sospecha, ¿no? Del daño de la vía aérea periférica. Digo, también la oscilometría está mucho más estudiado en asma, pero ya empiezan a haber cada vez más estudios en EPOC. No son estudios así tan grandotes, pero yo creo que sí está terminando de abonar, ¿no? Y yo creo que otro punto que aprovechando el foro tenemos que tomar en cuenta es la altura, ¿no? La altura de la orografía que tenemos en México, aunque muchas poblaciones están en moderada y grandes alturas, y casi todos los puntos de corte que ofrecen las guías están tomadas a nivel del mar, ¿no? Entonces, ahora estábamos revisando los criterios Roma para la exacerbación, que yo pensé que también iba a tener más impacto en esta versión de GOL, pero se sigue tomando puntos de corte que son a nivel del mar y que no hay una validación para alturas moderadas, ¿no? Entonces, eso se puede volver
una piedra en el zapato, ¿no? A la hora de tomar decisiones, porque sí, gran parte de nuestros pacientes, sobre todo estas de humo de leña, las de PRISM, son en comunidades del Estado de México, de Puebla, de Hidalgo, en donde viven en 1500, 1800 sobre el nivel del mar, y en donde la altura pues también impacta mucho, ¿no? En las variables gasométricas, y yo creo que esa parte también tenemos que validar, ¿no? Con las cortes que tenemos ahí en el INER, pero eso yo creo que, o sea, no todo también es la vía pequeña, ¿no? Sino también el impacto que tiene el que vivan aparte de eso, en una altura moderada. También comentar que el sobrepeso, que también reina mucho en la población, también impacta finalmente, ¿no? En las variables de oxigenación y en la mecánica pulmonar, que es algo que también no lo podemos dejar a un lado, ¿no? Entonces, no todo es meramente la obstrucción del daño que ya se ocasionó con la exposición, sino tomar en cuenta la somatometría y tomar en cuenta la fisiología respiratoria de la altura, ¿no? Perdón, Ireri, nada más comentar, en nuestra población, en nuestra corte que seguimos para este estudio de ensayo clínico, lo que sí vimos que las pacientes con biomasa tienen más SAOS, precisamente. Digo, eso preguntándolo, y sí lo vemos porque se van a la clínica para dejar de trastornos respiratorios, ¿sí? O sea, tienen, si no más recuerdo, es un 15%, ¿sí? Y sí, estadísticamente diferente a los de tabaco. Por lo que decía Rafa, tenemos pacientes con muy baja estatura, pero muy gorditas. Eso es real, ¿no? Y bueno, desafortunadamente muchas sin tratamiento, que no pueden tener su tratamiento a pesar de que están diagnosticadas con SAOS, ¿no? Y las comorbilidades como diabetes, más diabéticas, o sea, tienen, o sea, 25% hasta 30% pueden ser diabéticas, hipertensas, más estadísticamente significativas estos datos que en relación a tabaco, ¿no? Entonces sí, hay una gran comorbilidad en estas mujeres. Sí, muchas enfermedades metabólicas y qué tanto estas diferentes comorbilidades afectan como tal a la parte, en este caso de POC, ¿no? Que sería muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir con la última pregunta. Hay varias preguntas con respecto al tratamiento de la triple terapia con diferentes digamos, otros medicamentos, otro tipo de dispositivo en dispositivo único. Si existen algunos estudios que comparen triples terapias en diferentes, digamos, de diferentes marcas, por decirlo así. ¿Qué nos podría comentar al respecto, doctor Rogelio? Sí, las triples terapias que existen en un solo dispositivo es el dispositivo Ellipta, ¿sí? Que es meclidinio, bilanterol y fluticasona. Hay un dispositivo que va a llegar, pues creo que ya pronto por ahí nos van a anunciar el de budesonida, formoterol y glicopirronio, si no me equivoco. Y el que está de beclometasona con budesonida, beclometasona con formoterol y no me acuerdo el otro, por ahí lo debe de tener anotado. La realidad es que no hay, gracias Rafa, la realidad es que no hay el comparativo de los tres dispositivos de triple terapia, que se le llama el estudio head to head, es decir, estudios que comparen exacerbaciones, función pulmonar, mortalidad, el desenlace más importante, cuestionario de calidad de vida. Entonces, no existe el head-to-head de estos estudios. Por eso se dio referencia a los estudios que le llama metaanálisis en red, en donde comparan lo más similar de estos estudios, porque es muy difícil comparar cómo se define una exacerbación, las características de los pacientes, que pueden ser similares o no, pero debería ser un estudio comparativo entre ellos. Esto en la historia de los
medicamentos inhalados, pues no existe en el head-to-head. Es muy complicado, muy difícil hacerlo. Y por eso es que estos metaanálisis en red comparan incluso un solo dispositivo como tiotropio en un solo inhalador, o un dispositivo como un LAMA-LAMA, como bilanterol, fluticasona, y así repetidamente, o lodaterol con tiotropio, y se van comparando en estos metaanálisis en red. Lo idóneo sería que en la medicina del head-to-head tuviéramos estos estudios, que son realmente, y creo que van a ser muy complicados sacarlos, es muy, muy complejo el análisis de estos head-to-head. Pero la realidad es que los dispositivos también son recientes y aprobados recientemente justamente para la triple terapia para EPOC. No, si podemos recordar esto, como decía la doctora Alejandra, los estudios que ya tiene, pues no existían todavía estas triples terapias. Y hoy si lo tuviera, bueno, si pudiera repetir el estudio, estoy seguro que lo haría la doctora Alejandra para ver justamente el poder de estas triples terapias. Entonces, en el contexto de la comparación de los dispositivos, pues este metaanálisis en red, sí, la superioridad es importante, como ya lo veíamos tanto en exacerbaciones y tanto en función pulmonar, es superior el dispositivo de triple terapia de bilanterol fluticasona, bilateral fluticasona, y ya se me fue el avión de Trelegy, gracias. Sale superior contra las otras terapias de los otros dispositivos, que también los nombres comerciales pues ya los conocen ustedes, ¿no? Uno de ellos se llama Trimbo y el otro se llama Trixeo, que va a llegar pronto de Astra. Son los tres que vamos a tener como un solo dispositivo de inhalación. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues prácticamente ya estamos terminando. Les agradezco muchísimo a toda la audiencia y por supuesto a nuestros excelentes ponentes. Un minuto para que nos den algún mensaje o algún comentario que quieran hacer. Doctora Alejandra. Bueno, pues que no se olviden de esta población que todos vemos, EPOC por biomasa, poderlo evaluar como evalúan sus pacientes con EPOC por tabaco. Tenemos todas las herramientas y bueno, sobre todo porque ya vimos que este fenotipo tiene muchos desenlaces en peor calidad de vida, muchos síntomas muy hipoxémicos y que pues sí se les puede ofrecer mucho. Así es que la tomografía es una herramienta muy importante para evaluar este atrapamiento aéreo. Doctor Rafa. Pues que tenemos más elementos para tomar en serio este grupo de pacientes, darles el mismo ímpetu que hemos dado ahora sí que con los espirométricamente epocosos. Y pues ya nada más faltaría ver estudios farmacológicos, ¿no? En este grupo, que presumimos que puede ser todavía con mejor resultado porque se asienta el asunto en la vía aérea pequeña. Perfecto. Y por último, el doctor Rogelio. Sí, pues como así como en la historia del asma, el tiotropio era así como mal visto cuando se daba hace 20 años, ¿no? Y todo el mundo a lo mejor criticamos, pero algunos en su consultorio lo prescribían. Creo que, y se adoptó después para los asmas ya más graves. Creo que lo mismo está pasando probablemente con EPOC. Seguramente muchos de ustedes lo han utilizado hace mucho tiempo con sus pacientes y creo que a veces el paciente está tan estable que es difícil desescalarlo de tratamiento porque no tiene exacerbaciones, no tiene neumonía y probablemente ni siquiera eosinófilos elevados tenga. Y probablemente es lo que vamos a ver en los próximos meses, años, que la introducción temprana de la triple terapia, más allá del punto de corte de eosinófilos, que es un buen argumento para darlo, son las exacerbaciones, que es lo que se quiere prevenir, mejorar función pulmonar, y yo estoy seguro que en los próximos meses vamos a tener estas triples terapias como alguna terapia de más temprana, tal vez que lo que estamos usando muchos de nosotros en pacientes que ya se exacerbaron, que ya cuando llegan referidos al consultorio, pues ya tuvieron 2, 3 años con exacerbaciones y la función pulmonar tal vez ya ha ido cayendo más de lo que pudo haberse frenado años atrás, ¿no? Con esta triple terapia. Perfecto, pues muchísimas gracias a los tres y pues muchísimas gracias a los que estuvieron conectados. Les comentamos, mañana sigue esta semana de EPOC, entonces los esperamos para que se puedan conectar nuevamente y pues muchísimas gracias. Bonita noche.